Buenos días, Aragón. Es Conchita, una pieza imprescindible en Aragón Radio. No trabaja aquí, es más importante, es una oyente. La radio es un amigo. Y como un buen amigo debe ser cercano. Por eso, en este aniversario, la radio se ha instalado en la calle, en Zaragoza. Casi desde los años 80 del siglo pasado. Sí. En Huesca, donde hoy se ha presentado una serie de podcasts y un documental sobre la tragedia del K2 en 1995. Y en Teruel, en la misma plaza del Torico. Hombre, ni que fueran 20 siglos, es 20 años. ¿no? 20 años. Hace 20 años, esta, su radio, nacía con la ilusión de ser el medio más cercano para los aragoneses. Yo escucho Aragón Radio normalmente viniendo hacia Teruel, en el coche, la radio. Vamos en el coche cuando está comiendo y todo eso, sí. Hoy la radio autonómica aspira a estar a la vanguardia sin perder su vocación de servicio público. Que estamos transformándonos, estamos adaptándonos y sobre todo estamos intentando conectar, como hacíamos en aquel momento, con las nuevas generaciones a través de formatos diferentes, pero manteniendo la esencia de la identidad, de lo próximo y del conocimiento que tenemos de nuestra tierra. Por otros 20 años más, compañeros.